Crisis económica, crisis financiera, crisis del euro y ahora una crisis muy grave con Grecia. En este momento la Unión Europea lo que ha hecho es la supervisión, que ya está aprobada, ahora está trabajando en la gobernanza económica, pero todas estas medidas son relativamente lentas. El mercado avanza muy rápido. Hemos invitado al eurodiputado Íñigo Méndez de Vigo, que es además del Grupo del Partido Popular Europeo y de la Comisión Económica, para que nos explique qué está ocurriendo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por su invitación. Naturalmente, la primera pregunta se refiere a ¿qué es la gobernanza económica que tanto se habla en la prensa? ¿Qué es? Bueno, si me permite, me gustaría decir que creo que no hay una crisis del euro, sino que hay una crisis de deuda soberana de determinados países que forman parte de la zona euro. Me diría usted, bueno, es una forma distinta de decirlo. No, es que el euro no está en crisis. Hay determinados países que están pasándolo mal. Y por tanto, ¿por qué lo están pasando mal? Bueno, precisamente porque en Europa no existe una gobernanza económica. Para que nos entiendan nuestros oyentes, cuando se hizo el Tratado de Maastricht, cuando se apostó por la moneda común, por el euro, se fortaleció el polo monetario. Es decir, se estableció cuáles eran las condiciones para acceder al euro y luego estableció un guardián que vigilara los tipos de interés, que vigilara la inflación. Ese guardián es el Banco Central Europeo. Por lo tanto, lo monetario estaba muy ahormado, en cambio lo económico no. Lo económico se dejó en manos de los gobiernos de los Estados miembros, se les puso unas referencias en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y todo se dejó en manos de recomendaciones. Bueno, ¿qué ha sucedido? Pues que las economías de los Estados miembros no han convergido, sino que han ido cada una por su lado. Y se ha producido, por tanto, distorsiones en esa convergencia que era necesaria para que el euro fuera un éxito. Y por eso lo que pretendemos ahora es acrecentar, fortalecer eso que he llamado el polo económico, y eso es lo que llamamos la gobernanza económica. Precisamente, ya he explicado la gobernanza económica, pero ¿cuál es la situación de la gobernanza económica? Da la impresión que va muy lento. Bueno, yo creo que ahí es verdad que hay una cierta dicotomía entre la necesidad, la exigencia de rapidez en la toma de decisiones y también la transparencia y la democracia. Somos 27 Estados miembros, tenemos que ponernos de acuerdo en reglas que unan y que se impongan a los 27 y eso requiere muchas veces un cierto tiempo. Pero, por ejemplo, ayer mismo, por la tarde, llegamos a un acuerdo en las 6 regulaciones de la gobernanza económica, se llama el paquete de gobernanza económica. Hemos estado un año trabajando en ello. La Comisión hizo la propuesta el 29 de septiembre y yo espero que el próximo 29 de septiembre la aprobemos definitivamente en Estrasburgo. Bueno, pues se trata de 6 disposiciones de gran importancia para acrecentar la estabilidad, para acrecentar también el crecimiento y para prever, y esto es muy importante, que en el futuro no se produzcan distorsiones macroeconómicas en los Estados miembros. En concreto, ¿qué es lo que va a aportar la gobernanza económica? La gobernanza económica va a intentar que no haya diferencias, distorsiones entre las economías de los Estados miembros. ¿Qué es lo que se ha producido en estos años? Es decir, la crisis griega es una crisis de confianza y de deuda, la crisis irlandesa es una crisis financiera, la crisis portuguesa es una crisis estructural. Son crisis distintas, pero en todas ellas lo que ha sucedido es que la economía de esos países no ha ido en la dirección que tenía que ir. Por eso este paquete de gobernanza económica lo que pretende es, en primer lugar, establecer unas condiciones más estrictas para la estabilidad. En segundo lugar, establecer sanciones en caso de que se incumplan. Pero también abre la vía a establecer medidas de crecimiento, como son los eurobonos. Y también, y esto es muy importante, establece medidas preventivas. No nos debemos encontrar con la crisis cuando ésta estalla, tenemos que preverla antes. Y, por ejemplo, hasta ahora solamente, cuando hablamos de gobernanza económica, ponemos mucho énfasis en el déficit público. Ahora, con este nuevo paquete, se pone también énfasis en la importancia de la deuda pública. El combinar unos y otros y el examinar con una serie de factores, de medidas, cuando se enciende la luz roja, la alarma en algún país, porque, por ejemplo, pues, como España conocemos bien, pues por ejemplo la construcción ocupa demasiado espacio y tiene un peso demasiado fuerte en las finanzas de un país. Por lo tanto, estabilidad, seguridad, crecimiento y prevención, esas son, a mi juicio, las 4 reglas de oro de la gobernanza económica. Usted ha mencionado los eurobonos. ¿Cuál es la situación? Porque hay países que no están de acuerdo. Los alemanes están rotundamente en contra, Finlandia, Austria tampoco están muy de acuerdo.
el resto de Europa aparentemente sí, la misma Comisión Europea. ¿Cuál es la situación? Pues yo creo que lo que tenemos, y eso es lo que pide en este paquete de gobernanza económica, es que estudiar el tema con tranquilidad y sin apriorismos, y ver si en efecto tiene sentido en esa más Europa, que a mi juicio va a ser la resultante de la crisis, el que siga habiendo mercados de bonos nacionales. No se entiende bien por qué, si hemos hecho el mercado interior, por qué si nos une una moneda común, el tema de la deuda sigue siendo soberana, que el término alude a que son los Estados miembros los que la solicitan y los que la pagan. Entonces, esa es, a mi juicio, la cuestión. Y en este paquete de gobernanza económica lo que hay es una petición a la Comisión Europea para que estudie y haga una propuesta. Yo creo que, por contestar a su pregunta en concreto, yo creo que algunos Estados miembros creen que el eurobono es una manera de premiar a los no virtuosos. Bueno, yo creo que existen maneras, existen medidas para paliar eso. Por ejemplo, si se estableciera un tope del 60% del PIB a la hora de poder acudir al mercado de eurobonos, eso haría que los Estados miembros tuvieran un enorme interés por ser virtuosos, porque si estás por encima del 60 tienes que acudir al mercado libre y ahí no hay quien lo coloque. Por tanto, unos opinan una cosa, otros opinamos otra. Creo que hay que estudiarlo y creo que hay que hacerlo sin apriorismo, sino pensando qué es lo que más y mejor conviene a ese mercado único europeo. Luego está el tema de la competitividad. No sé si dentro del paquete de gobernanza está previsto también ese grave problema que tienen los países. Gran competitividad de unos y casi nada competitividad de otros. En efecto, ese es uno de los grandes elementos de los que establece la distancia entre un país a otro. Pues España tiene en estos momentos un problema gravísimo de competitividad, ¿no? Eso no está en el paquete de gobernanza económica, eso está en otro proyecto que ha aprobado también la Unión Europea, que se llama Europa 2020, y en ese tema yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que los compromisos aquí en los Estados miembros sean compromisos reales, no sean, antes lo he dicho, meras recomendaciones, ¿no? Cuando un Estado miembro se compromete a avanzar, a invertir en investigación, en tecnología, en nuevas salidas, en invertir en eso que llamamos las células grises de los europeos. Yo recuerdo siempre que el valor añadido que tenemos los europeos es nuestra capacidad para investigar, para progresar. Yo creo que los Estados miembros que se comprometen a ello tienen que hacerlo, porque si no, es verdad que si por un problema de competitividad frente al resto del mundo, en este mundo interconectado y globalizado, Europa se quedará definitivamente atrás. Luego, otro tema curioso en cuanto a la deuda europea, se da la paradoja que ahora los chinos, los indios o los brasileños quieren ayudar a Europa, van a ayudar a ellos. No sé, yo no lo veo muy claro, pero se habla tanto en la prensa sobre esta ayuda, particularmente China, sobre todo, ¿no? Bueno, tiene todo el sentido del mundo. No crea usted que lo hacen por simpatía, sino porque a los chinos o a los indios o a los brasileños necesitan una Europa fuerte que tenga un grado de crecimiento económico alto y que pueda comprar sus productos. Claro. Es decir, que no es liberalidad, sino es interés, pero es interés en el buen sentido de la palabra. Es decir, vivimos en un mundo, insisto, globalizado. Lo que suceda hoy en cualquier país del mundo afecta a los demás y, por tanto, todo el mundo tiene interés en que Europa, que es la primera economía del mundo, no lo olvidemos, salga adelante, crezca, produzca y consuma. Bien. Ahora pasemos al tema de Grecia, la crisis griega. ¿Puede explicarnos por qué es que con la crisis griega se contaminan las otras economías, en particular Italia ahora muy grave, España, otros países? ¿Por qué hay ese efecto tan fuerte, tan brutal? Siendo la economía griega no pesa mucho en Europa, la economía griega pesa un 2% del PIB europeo. Pero sin embargo tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? Pues probablemente porque está en el euro y porque al formar parte del euro se entiende que si la economía griega no pudiera solventar sus dificultades, afectaría al euro. Por eso llevamos 15 meses ayudando a los griegos a tomar las medidas necesarias para salir de esta situación en la que se encuentran, que es una situación extremadamente complicada y difícil. El gobierno griego está haciendo todo lo que puede, vamos a confiar en que siga haciendo todo lo que puede y salir de esta situación, porque efectivamente si no el peligro de contagio es grande.
Bien, sin embargo, en Europa, no en Europa en general, en Estados Unidos o en Europa, hay dos posiciones completamente radicales. Por un lado, los americanos dicen hay que relanzar la economía, están inyectando mucho dinero, y por otro lado, Europa dice austeridad, más austeridad. Incluso el secretario de Estado del Tesoro estuvo en Bruselas y dijo que Europa lo que tenía que hacer era inyectar dinero. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Yo creo que las dos cosas no son incompatibles. Yo creo que hay que garantizar los compromisos que hemos hecho de austeridad. Yo creo que esa es una receta que todo el mundo entiende. En el momento en que debemos mucho dinero, ya no podemos deber más porque nadie nos fía. Y si alguien nos presta, lo hace con unos intereses muy altos. Y eso significa dejar sobre las espaldas de nuestros hijos una carga enorme. Por tanto, austeridad, rigor. Pero al mismo tiempo yo creo que eso es compatible también con fomentar la inversión. Invertir en competitividad. Por ejemplo, hay dos ideas que se me ocurren que pueden ser perfectamente utilizadas. Por ejemplo, creo que el Banco Europeo de Inversiones debe hacer una labor muy importante. Si el Banco Europeo de Inversiones invirtiera en estos años lo que invirtió hace 20, estaríamos ante un segundo plan Marshall. Y en segundo lugar, creo que la Comisión puede emitir bonos para financiar las grandes infraestructuras europeas. Tenemos aquí dos ideas que, a mi juicio, pueden incrementar esa necesidad de invertir en grandes redes europeas, en grandes proyectos, y pueden también fomentar el crecimiento en Europa. Porque la opinión pública europea no entiende austeridad, austeridad, más austeridad. Hay tanta austeridad que tampoco puede haber crecimiento, porque si no hay dinero para poder crecer... Pues... Claro, yo creo que lo importante también es la reestructuración del sector bancario. Creo que es muy importante que esa inyección de dinero permita que los bancos presten a las pequeñas y las medianas empresas, que son los grandes creadores de empleo y, por tanto, de riqueza. Y yo creo que eso es una idea que tenemos que tener todos los europeos bien metida dentro. Es verdad que hay que ser rigurosos, es verdad que hay que hacer reformas estructurales, es verdad también que hay muchos gastos que hay que recortar, pero también es verdad que hay que apoyar a aquellos que crean realmente empleo, que, insisto, son las pequeñas y medianas empresas. Ese es el mensaje que desde el Partido Popular lanzamos, el mensaje de Mariano Rajoy. Ese es, finalmente, uno de los puntos fuertes de nuestro futuro programa de gobierno. Sí, precisamente una última pregunta es en relación a España. ¿Cómo ve usted la situación actual de España? Bueno, yo creo que la situación de España es una situación enormemente preocupante. España en estos últimos años ha dilapidado un extraordinario patrimonio que venía de los años anteriores, ha cometido errores graves en su política económica. Yo creo que la apuesta por la inversión, aquel llamado Plan B de los 14.000 millones, es un disparate. Los 400 euros de rebaja de impuesto de la renta a todos los españoles otro, aquellos 2.000 euros por niño, pues en fin, no era el momento. Creo que el gobierno de Rodríguez Zapatero ha cometido errores extremadamente graves que nos ha dejado una situación muy, muy preocupante. Ahora, yo quiero decirle que creo que vamos a la vista de unas elecciones y creo que el nuevo gobierno que salga de esas elecciones, un gobierno que tenga credibilidad, que tenga confianza, que tenga un proyecto claro, que diga a los españoles cuál es la verdad, que por qué hay que hacer esfuerzos, pero que al final explique cómo en el trayecto hay luz, hay esperanza. A mí me parece que los españoles eso lo van a entender muy bien y van a ser capaces de hacer ese esfuerzo porque, como decía esta mañana mismo Mariano Rajoy, él cree en España y cree en la capacidad que tenemos españoles para sacar las cosas adelante. Lo hemos hecho en el pasado. Recuérdese que en 1996 estábamos muy mal, luego creamos, de cada 4 puestos de trabajo se creaba en la eurozona, 3 se creaban en España. Por tanto, es posible salir adelante y yo confío también en los españoles y creo que así lo haremos. Con estas palabras de optimismo, agradecemos a Íñigo Méndez de Vigo, eurodiputado del Partido Popular Europeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Gracias también.